Bien, hola a todos, soy David y bueno, en el último vídeo estuvimos hablando sobre John Locke y un poco sobre su filosofía política y tal, y en este vídeo vamos a hablar, en el anterior vídeo había algún que otro fallo, dije que Locke era católico y no, en verdad era protestante, así que eso cambió un poco y se puede tratar en profundidad que eso tiene grandes consecuencias, pero bueno, tampoco influye tanto en el vídeo anterior. En este vídeo vamos a hablar sobre otro pensador, ya también un poco más moderno que ellos, francés, que se llama Jean-Jacques Rousseau. En estos tres vídeos son como la colección, una lista de reproducción que voy a hacer sobre los tres teóricos clásicos de la historia de la naturaleza. Así que vamos a tratar también este tema en Rousseau y ver un poco las diferencias que tiene con los otros dos teóricos, lo que puede coincidir con ellos y eso. Aunque de Rousseau haré más vídeos porque es un autor que dijo bastantes cosas y su filosofía política en un vídeo mm, no quedará completamente hecha. Pero bueno, ni de los otros autores, pero los otros autores han quedado con una visión así más o menos completa, pero creo que se puede ahondar mucho más y tratarlo mucho más en profundidad. Por tanto, Rousseau también es uno de los que dice que hay dos etapas en la historia humana. Primera etapa, estado de naturaleza, y segunda etapa, la etapa donde ya sí hay sociedad y ya sí hay constituido un estado. Y el paso de civilización también en él es la existencia del estado. Por tanto, vamos a ver ahora las características que tiene el estado de naturaleza en Rousseau. Para recordar lo que era el estado de naturaleza, es una época muy antigua donde no había estado y la gente se comportaba de diferente manera y había una serie de características diferentes en cada autor. Bien, Rousseau aquí sí tiene una similitud con Hobbes y Locke, y es que la gente, por naturaleza y por necesidad, quiere tener su propia propiedad para ellos. Es decir, esto es lo que se conoce como el principio de autopreservación, que la gente no quiere perder las cosas que ya de por sí tiene. Y esto es una de las motivaciones humanas que están en los tres autores, también en Rousseau. Pero Locke, por ejemplo, hay un rango Rousseau que a Locke, por ejemplo, no le mete tanto fuelle, que es la compasión. Otro, por ejemplo, un autor que sí le mete bastante fuelle es Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales. A la compasión sí le concede una importancia bastante alta. Locke en ese no le concedió tanto. Hobbes sí le concedió y Rousseau también. Sobre más Rousseau que Locke. Y la compasión es básicamente que nos repugna ver a los demás sufrir cosas. Es decir, que no queremos que los demás sufran cosas que a nosotros no nos gustaría que pasase. Eso luego él no se lo aplica, en plan para sus posteriores teorías. Pero bueno, él dice que esto en el estado de naturaleza está, y es uno de los rasgos. Y entonces, la concepción de naturaleza humana de Hobbes vimos que era negativa, que el hombre es un lobo para el hombre, es decir, que unos se van a matar a otros sí o sí. En Rousseau, la concepción humana que está desde el estado de naturaleza. En Rousseau, la concepción es justo la contraria. En Locke, por ejemplo, la concepción es una mezcla entre las dos, depende las circunstancias o incluso en las mismas circunstancias, el individuo puede hacer una cosa o la cosa diferente. Es una especie de mezcla. En Rousseau, la concepción de naturaleza humana que tiene es una concepción positiva, es decir, el hombre por naturaleza es bueno y es la sociedad lo que lo corrompe. Y critica a Rousseau a estos autores que ellos han creado al hombre que vive en el estado de naturaleza con el modelo que tienen ellos del hombre civil una vez ya esté puesto el Estado. Y esto Rousseau dice que está mal. Por ejemplo, en este libro, que es una introducción a la filosofía política de un autor que se llama Jonathan Wolff, que es de los más famosillos que, como así de la lista canon de libros de filosofía política, así para introducirse un poco, este autor cita a Rousseau que dice lo siguiente sobre esto que acabo de decir. Rousseau dice lo siguiente en el contrato social y, bueno, sí, en el libro del contrato social, dice esto.
Los filósofos que han examinado los fundamentos de la sociedad han sentido la necesidad de remontarse hasta el estado de naturaleza, pero ninguno ha llegado hasta él. Finalmente todos, hablando sin cesar de necesidad, de avidez, de opresión, de deseo y de orgullo, han transferido al estado de naturaleza ideas que habían cogido en la sociedad. Hablaban del hombre salvaje y pintaban al hombre civil. Aquí se puede ver claramente el error que atribuye a los dos teóricos anteriores, Rousseau, que ellos han pintado al hombre del estado de naturaleza tal como ellos ven al hombre que es en el estado, y Rousseau dice que esto es completamente erróneo. Es decir, hemos sido corrompidos por la sociedad, pero nosotros éramos buenos en el estado de naturaleza, no nos matábamos unos a otros ni nada, solo que porque había compasión y había el principio de autopreservación de la propiedad. Aunque luego sobre la propiedad vamos a decir una cosa que Rousseau contra la propiedad privada es uno de los mayores enemigos que la propiedad privada ha tenido. Entonces, en el estado de naturaleza no hay guerra, como en Locke tampoco. En Hobbes sí, como ya vimos. ¿Cómo surge la guerra en Rousseau? Lo veremos. Le echa la culpa a la propiedad privada. Bien, entonces, ¿hay moral y hay derecho en el estado de naturaleza de Rousseau? Aquí coincide con Hobbes y se distancia de Locke. Locke, recordamos que dijo que sí había moral y derecho, que era la ley natural venida de Dios, a su forma entendida, propiedad, libertad, propiedad, propiedad, libertad y vida. Y en Rousseau no. Rousseau dice que derecho y moralidad no hay hasta que no se constituya el Estado, que es el que proporciona a los individuos esa moralidad y ese sistema de derechos, que son inexistentes en el estado de naturaleza. Pero por tanto, ¿son el principio de autopreservación y la compasión suficientes para evitar la guerra en el estado de naturaleza? Según Rousseau, esto no puede ser así y tiene que haber alguna característica más para que no haya guerra. Estos dos principios no son suficientes para que no haya guerra. ¿Cuál es la siguiente característica para que en el estado de naturaleza, según Rousseau, no haya guerra? Es que, coincidiendo con Locke y distanciándose aquí de Hobbes, Hobbes decía que sí había escasez, y por eso unos se pegaban a otros, y Rousseau aquí coincide con Locke diciendo que en el estado de naturaleza no hay una escasez de recursos, es decir, que hay de todo para todos, y así nunca nos peleamos, porque ¿para qué nos vamos a pelear si hay manzanas para todos? Y hay comida para todos y hay vivienda para todos. No tendríamos que pelearnos por eso. Y aquí viene una de las características más raras del estado de naturaleza de Rousseau, que él dice que el individuo del estado de naturaleza es lo que él llama el buen salvaje. El buen salvaje, hay una peli sobre ella muy buena, está en blanco y negro y la peli se llama creo que El buen salvaje también, que puede dar una visión así de lo que Rousseau entendía. Es que cogen a un niño que está ahí en la selva, unos señores, y lo intentan educar, pero el niño no puede aprender y el niño ese ha sobrevivido en la selva él solo y eso, y ahí muestra cómo le intentan enseñar y todo eso. Y da una buena visión de lo que el buen salvaje, como se titula la peli, puede dar del individuo de Rousseau. Para ser en blanco y negro, una peli bastante bien hecha, la verdad. Entonces, el buen salvaje es un ser solitario, asocial, y en estado de naturaleza ni siquiera existe la familia. Es decir, los individuos están por ahí sin lenguaje ni nada, están solos dando vueltas por donde viven, por la montaña, por el bosque, por donde sea, y de alguna manera consiguen sobrevivir cogiendo comida de los árboles o de cualquier forma. Pero, por ejemplo, si no existen vínculos familiares, si no hay familia, yo me pregunto cómo pueden seguir reproduciéndose las personas. Es decir, es que es muy extraño porque es como si estamos en un bosque y yo soy un hombre y estoy cogiendo un fruto de un árbol y veo a una mujer que está, yo qué sé, a 100 metros que está cogiendo otro fruto de un árbol y sin lenguaje ni nada, pues como que nos reproducimos y dejamos al niño por ahí suelto y ya el niño con 0 meses o nada más nacer, o sea, nos reproducimos, en plan, tienen un acto sexual y ya se vuelven a separar porque no están juntos, porque es un solitario y asocial el buen salvaje. Entonces, la mujer, digo, pare y como es asocial, solitaria y un buen salvaje también, pues deja al niño ahí y el niño no se sabe muy bien cómo crece y luego sobrevive. Es decir, que el aumento de la población en este tema de Rousseau
se nota que es bastante invento lo del estado de naturaleza, porque de la forma que él explica cómo la población aumenta, es imposible que se dé en el estado de naturaleza de la forma que él lo explica. Porque un niño recién nacido no puede sobrevivir solo de ninguna forma. Y él presupone que esto sí se puede dar. Incluso en la peli de Tarzán ya se ve que el niño no puede sobrevivir solo, que necesitan que sea gorila. No habla de esto Rousseau, pero bueno, como lo de Tarzán en una peli, da igual, pero para que se vea el contraste, me refiero. Entonces, ¿cuál es el camino hacia la sociedad y hacia la civilización? Que es la que nos corrompe, aunque luego dicen un poco que no podemos sobrevivir sin ella. Pues bien, el aumento de la población, o sea, la gente en estado de naturaleza, aunque sean solitarias sociales, se reproducen y crecen. Y esto lo que genera es que hay una escasez de bienes, es decir, que ya no hay de todo para todos, ya no hay manzanas para todos. Entonces, esta escasez va a generar más tarde lo que viene siendo la guerra, y lo que soluciona la guerra en el estado de naturaleza para Rousseau es el Estado. Entonces, la escasez estimula la innovación técnica o el lenguaje así austriaco, la función empresarial de las personas. Es decir, que las personas ahora intentan como pensar sin un lenguaje ni nada, no se sabe muy bien de la forma en la que piensan, y intentan aprovechar el medio de la mejor forma que ellos entienden posible, de la mejor forma posible. Entonces, estas técnicas que vienen de la función empresarial, que aquí en Rousseau sí se puede ver un poco en su estado de naturaleza, como él tiene los individuos esa característica innata que dice el profesor Huerta de Soto que tienen los hombres, bueno, las personas. Y eso, y las nuevas técnicas de innovación guiadas por la función empresarial hacen que la gente acumule cosas individualmente y hace que se genere lujo. Es decir, para él lujo es que yo tengo una cosa que tú no tienes, pues yo tengo lujo automáticamente para él. Entonces, esto genera desigualdad, que Rousseau ve como algo negativo, y la avaricia genera dos cosas, desigualdad y avaricia. Y estas dos cosas promueven la guerra. Es decir, si tú tienes lujo, es decir, tú tienes algo que no tienes, yo también lo quiero. Y la única forma de conseguirlo va a ser pegándote. No consiguiendo yo algo que tú no tengas y pudiendo intercambiar y comerciarlo, no. Tiene que ser mediante la violencia. Por tanto, hay en el estado de naturaleza, una vez que hay escasez, empieza escasez que decía los marxistas que es un producto del capitalismo y en el socialismo nunca había escasez. Es decir, quitamos el capitalismo y ya la escasez se termina. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, en el estado de naturaleza y ya una vez aumenta la población y tal, de la forma que hemos visto, se genera escasez y desigualdad y avaricia y esto lleva a la guerra. Y entonces, ¿cómo surge el Estado? Mediante un contrato social. ¿Y cómo surge la sociedad? Mediante un contrato social que hacen los individuos y a ella se genera lenguaje y se genera... Aunque claro, ¿cómo se hace este contrato social si no hay a priori un lenguaje? Cosa que tampoco dice muy bien Rousseau, pero bueno. Entonces, las primeras sociedades surgen como respuesta a la guerra y se constituyen mediante estados. Y estos estados ya tienen su ley y su gobierno. Y a partir de la existencia del estado, pues ya se genera el derecho y la moralidad. Y sobre la propiedad privada, Rousseau tiene aquí en el libro este también se cita un pasaje que es bastante, bastante iluminador para entender su posición. Bien, Rousseau dice, la propiedad privada, al parecer, en plan, según lo que hemos dicho, conduce a la dependencia de unos de otros. Es decir, que ya el rico ya tiene un pobre a su disposición. Y también, pues, conduce a desigualdad, a celos, según la esclavización del pobre hacia el rico. Y dice Rousseau lo siguiente. A la igualdad rota siguió el más horroroso desorden, y así fue como las usurpaciones de los ricos, los bandidajes de los pobres, las pasiones desenfrenadas de todos, ahogando la piedad natural, compasión, y la voz aún débil de la justicia. Esto que haya justicia no en el estado de naturaleza es discutible. Aquí se le podría achacar a Rousseau que está jugando el estado de naturaleza según los estándares
ya de los hombres civiles, de habiendo estado. Así que esto baila un poco en Rousseau. Volvieron a los hombres avaros. O sea, y la voz aún débil de la justicia volvieron a los hombres avaros, ambiciosos y malvados. La- Esto lo genera la propiedad privada. Entre el derecho del más fuerte y el derecho del primer ocupante, que esto viene de Locke, o sea, es decir, que el primero que llega a un sitio, como es el primero y se puede, ese sitio que no era de nadie antes, él lo puede adquirir como su propia propiedad. Entre el derecho del más fuerte y el derecho del primer ocupante se alzaba un conflicto perpetuo que no terminaba sino mediante combate y asesinato, guerra. La sociedad naciente dio un paso al más horrible estado de guerra. Sobre esta visión de Rousseau sobre la propiedad privada, yo leí una vez un ensayo de un liberal clásico chileno que se llama Axel Kaiser. El ensayo se titula El liberalismo clásico como realización del ideal igualitario. Y ahora lo que dice Kaiser sobre Rousseau, yo creo que desde la perspectiva con la que yo analizo puede iluminar bastante y que da una visión que quede bastante clara sobre la visión de Rousseau sobre la propiedad privada. ¿Qué dice Kaiser? Pues en una parte del ensayo dice lo siguiente. La visión económica de Rousseau, según la cual la propiedad privada constituye una especie de robo a la comunidad sobre la que se funda un sistema desigual, injusto y explotador que aniquila la libertad, junto con la idea de que el amor por el todo debe sustituir el interés individual, constituyó la piedra angular del edificio teórico del socialismo. Se puede estar o no de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo. Rousseau, uno de los enemigos de la propiedad privada, y esto se puede ver claramente a lo largo de su obra. Pero bueno, sigamos hablando un poco más de Rousseau. Entonces, vemos que ya ha sido constituido el Estado y tal, y, y se ha dejado atrás el estado de naturaleza. Entonces, ¿podemos volver al estado de naturaleza donde éramos buenos y dejar ahora este estado de sociedad y estado que aunque seamos más civilizados estamos corrompidos? Pues Rousseau dice que no, porque ya somos mucha gente en la población y tiene que somos mucha gente en el mundo y tiene que haber una forma de organizar la sociedad para que haya de todos para todos. Es decir, para que esa escasez se vea paliada de alguna forma y no tenga que haber desigualdad ni esclavización del pobre al que sí tiene, que es un rasgo muy socialista y marxista, y para que no existan estas cosas que él considera que son malas, como la desigualdad, el lujo, la propiedad privada. Y entonces dice que necesitamos técnicas y una organización social bien planteada para que esto, la desigualdad y estas cosas, no ocurran, porque generan mal en la sociedad. Y no podemos volver al estado de naturaleza de ninguna forma, además porque la civilización ha cambiado la condición humana en general y no se puede ya volver de ninguna forma. Entonces, Rousseau aquí, esto es un rasgo muy ilustrado en general. Rousseau es uno de los principales autores de la Ilustración francesa, de la Ilustración en general. De la Ilustración francesa destacan mucho Holbach, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, ya se sabe. Y aquí y dice que y en todo ello está el rasgo, o al menos yo casi veo que se introduce mucho el rasgo en la Ilustración de que todos son pro Estado, es decir, que no creen que se puede vivir sin Estado. Por ejemplo, Hume lo dice. John Stuart Mill lo dice, aunque John Stuart Mill ya es mucho más posterior y no sé yo si cabría de calificarlo de ilustrado, pero Hume, uno de la ilustración escocesa, dice que el anarquismo no puede ser posible porque eso es un grado de perfección humana al que la naturaleza humana aún no se sabe si en algún futuro no está preparada el humano para ello. Entonces Rousseau también es uno de los que dice que no es posible vivir sin Estado, pero lo que sí se puede hacer es cambiar la organización, la forma de organización en la que el Estado es constituido. Es decir, no podemos vivir sin Estado, pero sí remodelar el Estado o cambiarlo de una forma en la que el Estado ya como que sea bastante bueno y pueda solucionar los problemas. Eso es lo que dice. Se puede estar de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo, pero él lo dice y aquí queda.
Entonces, el Estado, ¿cómo podemos formarlo de una forma para que sea bueno y para que palie las cosas que la sociedad ahora tiene por las características que tiene y que han surgido del pasado, como el aumento de la población, la aparición de la escasez, etcétera, etcétera? Pues tenemos que aprovechar la capacidad del ser humano para la empatía, es decir, meter la empatía dentro del Estado, que el Estado se preocupa por ti, etcétera, etcétera. Y aquí viene el rasgo que hablaremos en otro vídeo de la educación, de qué piensa Rousseau de la educación y tal, y luego esto con la educación va muy unido a la religión, que veremos luego en otro vídeo lo que es la religión en Rousseau, que la religión en Rousseau es básicamente, dice, la religión natural no sirve, es falsa y entonces hay que crear para educar a las personas otro tipo de religión. Esto él lo llama, que también está en John Stuart Mill, religión civil, y es, por así decir, la religión estatal. Y esto viene muy bien, se ve muy bien en la Revolución Francesa, cómo tratan de hacer esto y quitar la religión antigua y poner una nueva. Y aquí se ve muy bien cómo los curas y los sacerdotes y tal se dividen en dos. Los que están a favor de eso y firmar la constitución francesa y tal, y los curas reaccionarios que dicen no, esto es inaceptable. Pero bueno, entonces la educación lo que va a hacer es que las personas dejen de mirar por su interés individual y dejen de ser egoístas y tal, y sean más empáticos y miren más por el interés común. Esto también habla mucha gente del interés común. Yo no voy a comentar mucho sobre si existe o no, que eso es lo primero. Si puede existir tal cosa como el interés común. Y luego las características que tenga y tal. Pero él dice que hay que quitar a las personas de ser tan egoístas y tal, que eso es algo negativo y que hay que hacer que miren más por el interés común de todos. Y esto es lo que él llama voluntad general, que viene y la voluntad general no se puede dar si no hay una educación detrás. Es decir, si yo no educo a la gente de forma para que piense lo que yo quiero, la voluntad general no se va a dar. Él lo llama educación, pero en verdad es adoctrinamiento. Pero bueno, entonces la voluntad general de la comunidad política, y esto lo une mucho con la democracia. No es una democracia representativa la de Rousseau, es una democracia participativa. Quizás sobre la democracia hablaremos en otro vídeo, cómo está conjugada en estos autores y tal. Pero bueno, la voluntad general es la justificación para la democracia participativa. Y bueno, ya sobre otros dos temas en Rousseau, hablaremos en otros vídeos quizás y tal, pero aquí he querido dar una introducción a estos tres vídeos iniciales, al pensamiento de estos autores y cómo se conjuga estado de naturaleza con estado, y espero que haya quedado claro. En plan, se puede hablar mucho más de estos autores y tal, de Hobbes se puede hablar hasta el infinito, de Locke también, de Rousseau más o menos igual, y en vídeos cortos tampoco se puede profundizar mucho, pero que eso, que con esto queda terminada, por así decir, la serie de los tres teóricos clásicos del estado de naturaleza y del contrato social, aunque luego habrá otros que sigan el contrato social, por ejemplo Rawls o Kant, pero bueno, si eso hablaré de estos teóricos más modernos del contrato social en otro vídeo y las críticas que se le hace. Por ejemplo, no hemos visto tampoco en lo del consentimiento tácito y la crítica que se le hace a eso, pero en otros vídeos quizás. Y ahora no sé si seguís con estos autores o a lo mejor hacer una entrevista a mi amigo de la Escuela del Escorial y tal, que somos así un grupo de gente que nos gustan estos temas de filosofía política, ética y estas cosas, religión y estas cosas. Yo soy agnóstico, pero la mayoría de ellos son así católicos, menos otro que habrá por ahí que también es más ateo que yo, incluso. Y eso, y le haré una entrevista y podemos hablar mucho sobre estos temas de Estado, sociedad, mercado, no sé qué, religión y nada, no sé, Karen, lo iré pensando ya sobre estos días. Y eso, que espero que llevéis toda una feliz cuarentena y eso, a leer mucho Mises, a leer Hayek y a leer Rothbard. Un abrazo.